Todos los ojos estaban puestos en ella, pero ella no lo sabía. No en ese momento. Su risa hizo eco, cortando la habitación como una espada, cada risa se sentía como una puñalada. El vaso en la mano, las sonrisas falsas alrededor, las miradas disfrazadas, todo era parte de un teatro ridículo que no sabía que estaba viendo durante meses. Pero ahora yo era el protagonista. Ella se rió. Y el sonido de esa risa todavía resuena en mi cabeza como si cada nota gritara su nombre. La podía ver libre, confiada, segura, como alguien que cree tener el control de todo. Ella no lo sabía. Ella no sabía que el control ya se le había escapado de las manos esa mañana, cuando salí de casa con el corazón roto y regresé con una decisión. Ya no sería el hombre que guarda silencio. ¿Estás seguro de esto? Un amigo lo había preguntado horas antes. ¿De verdad quieres hacer esto aquí, delante de todos? Yo quería hacerlo. Y cuanto más pensaba en ello, más sabía que no se trataba de mí. Se trataba de justicia. Se trataba de hacerla sentir al menos una fracción de lo que yo sentí esa noche. Porque nadie entiende lo que es ser traicionado hasta que ve a la persona que amas en brazos de otro. Hasta que vi mensajes ocultos, miradas cómplices, excusas que no tenían sentido y ese perfume que no era mío. Intenté ignorarlo, traté de creer que todo era un malentendido. Pero cuando lo ves con tus propios ojos, no hay a dónde huir. Ella se rió. Ella se rió y vi la mentira en su sonrisa. Caminé por la habitación y sentí el peso de cada paso. Estaba a punto de cambiar la situación, pero el miedo me arañó por dentro. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si, por alguna razón, todo fuera un terrible error? Pero sabía que no lo era. Tenía la prueba. Tenía los mensajes. Lo había visto con mis propios ojos. Estaban juntos y él la tocaba como si fuera dueño de algo que nunca debería haberle pertenecido. La ira me quemó por dentro. Pero me controlé. Necesitaba controlarme. Hoy tienes un aspecto extraño, había dicho hace unas horas. ¿Todo está bien? Sonreí. Y esa sonrisa fue más difícil que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Quería gritar en ese momento, arrojarle todo en la cara, pero esperé. Esperé hasta el momento adecuado. Porque merecía sentir el suelo abierto bajo sus pies. Ella merecía que la tomaran por sorpresa como yo. Ella merecía saber que yo lo sabía. Comenzó el brindis. Ella se levantó. Sus ojos brillaron como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Ella lo miró. Sí, para él. Y en ese instante lo supe. Ella ya me había borrado de su vida, pero lo que no sabía es que yo ya había hecho lo mismo. La diferencia es que yo iba a hacérselo saber delante de todos. Levanté el vaso. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar su sonido mezclándose con las voces en la habitación. Pero mantuve la calma. Todos los rostros se volvieron hacia mí. Ella sonrió. Y casi me desmorono. Por un segundo recordé el día que nos conocimos, la forma en que ella me miraba en ese entonces, como si yo fuera el único hombre en el mundo. Pero ese momento murió rápidamente. La vi girar el rostro, buscando su mirada, y ahí fue cuando comencé. Hoy es un día especial, dije, y la voz fue más firme de lo que esperaba. No solo porque celebramos un año más de logros, sino porque también celebramos nuevas etapas, nuevos cambios. Ella volvió a sonreír. Continué. Y hoy me gustaría compartir algo con ustedes. Todos guardaron silencio. Podía sentir la tensión aumentando. Tomé una decisión importante en mi vida. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Finalmente decidí liberarme. Ella se rió. Ella se rió porque pensó que estaba bromeando. La miré a los ojos y en ese momento la sonrisa desapareció. Continué. He decidido que ya no viviré atrapado en mentiras. He decidido que ya no viviré atrapado en una farsa. Ella parpadeó. Su cara se puso roja. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Respiré profundamente. Solicité el divorcio. La habitación quedó en silencio.
El vaso se le escapó de las manos y cayó al suelo. Intentó decir algo, pero su voz no salió. No me detuve. Y más que eso. Ya he garantizado que la custodia de los niños permanecerá conmigo. Porque soy el único aquí que todavía se preocupa por ellos. Ella dio un paso adelante. No puedes hacer esto, susurró, pero pude ver el pánico en sus ojos. Pude ver su mundo desmoronándose en tiempo real. Aquí no. No así. Ah, pero puedo, respondí. Porque ya lo hice. Comenzaron los murmullos. La gente susurraba. Podía escuchar palabras como traición, escándalo, vergüenza. Ella me miró como si fuera un extraño, como si no pudiera creer que yo hubiera hecho eso. Pero lo hice. Y en ese momento sentí una especie de alivio. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. Lo que no sabía era que esto sería solo el comienzo. Porque cuando te metes con los secretos, estos tienden a multiplicarse. Y esa noche descubrí algo que hizo que todo lo que creía saber se volviera irrelevante. Porque a veces la traición no es lo peor que alguien te puede hacer. La miré y ella estaba llorando. Lloró como si su mundo se hubiera acabado. Pero el problema es que esto no fue arrepentimiento. Fue miedo. Miedo a algo que aún no sabía. Y fue en ese momento que me di cuenta, todavía no lo sabía todo. Bienvenido al canal donde la verdad detrás de la traición se revela de una manera cruda e impactante. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias ficticias muestran cómo la deslealtad puede destruir vidas, relaciones y sueños. Cada narrativa es un poderoso recordatorio de las devastadoras consecuencias de la infidelidad. Prepárate para sumergirte en una historia impactante y emocionante. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar se meterá contigo. Feliz escucha. Isen miró su reflejo en el espejo con una leve sonrisa en su rostro. El traje oscuro, perfectamente confeccionado, y el reloj plateado en su muñeca reforzaron la imagen de éxito que había construido a lo largo de los años. A sus 38 años, era un hombre respetado con una sólida carrera como director financiero de una gran empresa. Su mirada decidida y su postura segura siempre lo han convertido en una figura admirada, tanto en el lugar de trabajo como entre sus amigos. Pero esa noche había algo diferente en su expresión. Un discreto malestar que ni siquiera él sabía explicar. Tal vez fue simplemente la fatiga acumulada tras semanas de reuniones interminables y plazos ajustados. Tal vez fue simplemente el peso de mantener las apariencias en esa fiesta a la que su esposa, Laura, tanto había insistido para que asistieran. Laura estaba en la habitación de al lado, terminando los últimos retoques de su maquillaje. A sus 35 años, era el tipo de mujer que llamaba la atención sin necesidad de esforzarse. Alta, esbelta y elegante, tenía un encanto natural que combinaba perfectamente con el ajustado vestido rojo que llevaba esa noche. Sabía cómo destacar, cómo utilizar la apariencia a su favor. Era algo que siempre había fascinado a Isen, desde su primer encuentro. Recordaba bien aquella noche, años atrás, cuando ella apareció en un bar con un grupo de amigos y le sonrió como si ya supiera exactamente el efecto que provocaría. Desde entonces, Isen nunca ha podido quitarle los ojos de encima. Pero por muy perfecta que Laura pareciera por fuera, por dentro era compleja. A Laura le gustaba el control. Era detallista, organizada y obsesionada con la planificación. Me gustaría saber cada paso, tener respuestas a todas las preguntas. Y, sobre todo, le gustaba que la admiraran. Isen, en cambio, siempre ha sido más sencillo. Le gustaba resolver problemas, pero también sabía disfrutar de los momentos de calma. Donde Laura vio oportunidades para impresionar, él vio oportunidades para relajarse. Y quizás fue esta diferencia la que, con el tiempo, empezó a crear pequeñas grietas entre ambos. Nada descarado, nada que pareciera fuera de lo común. Pero había algo en el aire. Algo que Isen sintió sin poder nombrar. Esa noche, mientras ella se arreglaba el cabello y comprobaba el brillo de sus labios, él se encontró observándola en silencio. Laura lo notó y sonrió. Ella le preguntó si estaba listo para la fiesta y él asintió. Pero por dentro, Isen se preguntaba si Laura era realmente feliz.
Tenían todo lo que cualquier pareja podría desear: un hogar confortable, 2 hijos adorables y estabilidad financiera. Pero últimamente, parecía que había un espacio entre ellos que ninguna conversación podía llenar. Y se preguntó si solo estaba en su cabeza o si Laura también sentía lo mismo. El viaje hasta el lugar de la fiesta fue pacífico pero silencioso. Isen conducía mientras Laura jugueteaba con su teléfono celular, respondiendo mensajes y revisando notificaciones. Intentó iniciar una conversación varias veces, pero sus respuestas fueron breves, casi automáticas. Parecía distraída, lo cual no era inusual, pero esa noche la molestó más de lo habitual. Cuando llegaron, Laura inmediatamente encontró compañeros y comenzó a charlar animadamente, como si el peso que parecía llevar en el auto hubiera desaparecido. Isen, por otro lado, necesitó un momento para adaptarse a su entorno. La fiesta estuvo de lujo, como siempre. El salón estaba impecablemente decorado, con luces doradas y arreglos florales en cada rincón. El bar estaba lleno y los camareros circulaban con bandejas de champán y bocadillos sofisticados. Laura se movía por el espacio como si fuera la dueña del lugar, saludando a la gente, riendo y lanzando miradas encantadoras. Isen sabía que esta era su zona de confort. Le encantaba ser el centro de atención, le encantaban los cumplidos ocultos y las miradas de admiración. Y él respetó eso. Siempre respetado. Pero esa noche, había algo en sus sonrisas que parecía exagerada. Se acercó a la barra y pidió una bebida, tratando de ignorar el sentimiento incómodo que crecía dentro de él. Mientras observaba a Laura charlar animadamente con un grupo de colegas, se encontró analizando cada gesto, cada toque sutil en el brazo de alguien, cada risa que era un poco más fuerte de lo necesario. Quizás estaba paranoico. Tal vez fue simplemente que el estrés se hacía más fuerte. Pero por alguna razón, sintió que estaba viendo a su esposa bajo una nueva luz. Y no podría decir si me gustó lo que estaba viendo. A medida que avanzaba la noche, Isen empezó a relajarse. Bebía más de lo habitual, charlaba con algunos compañeros y hasta se reía de chistes que, en otra situación, no le habrían parecido tan divertidos. Pero incluso mientras intentaba distraerse, sus ojos volvían una y otra vez a Laura. Ahora estaba bailando con un grupo de amigos, su cuerpo moviéndose al ritmo de la música como si no hubiera nada más en el mundo. Y por un momento, Isen sintió celos. Envidiosa de su ligereza, de la facilidad con la que parecía dejar todo atrás y simplemente disfrutar el momento. Pero entonces algo cambió. Tal vez fue una mirada rápida, un intercambio de sonrisas o un toque discreto. Isen no podía decirlo. Pero de repente, la sensación de inquietud volvió con fuerza. Observó cómo Laura se alejaba del grupo y desaparecía entre los invitados. Esperó unos minutos, pero ella no regresó. Y luego empezó a buscarla. Pasó por el bar, el salón principal y nada. Cuando finalmente la encontró, ella estaba en el pasillo que conducía a los baños, hablando con alguien. Un hombre. Isen no pudo ver su rostro de inmediato, pero vio la forma en que Laura tocaba su cabello, como inclinó ligeramente su cuerpo hacia él. La vio sonreír. Esa sonrisa que siempre usaba cuando quería algo. Cuando se dio cuenta de que la estaban observando, se alejó rápidamente, riendo como si fuera solo una conversación casual. Isen no dijo nada. Él solo la miró a los ojos por un momento antes de regresar a la habitación. Trató de alejar los pensamientos. Trató de convencerse a sí mismo de que eso no significaba nada. Pero esa noche quedaría marcada. Ni por la fiesta, ni por los compañeros, ni por las conversaciones triviales. Quedaría marcado porque, por primera vez, Isen sintió que ya no conocía a la mujer con la que había compartido tantos años de su vida. Y eso era algo que no sabía cómo solucionar. Isen se movió en la cama, mirando el techo iluminado por la tenue luz que entraba por la ventana. La habitación estaba en silencio, pero su mente gritaba. Laura dormía a su lado, respirando suavemente, como si el mundo estuviera en perfecta armonía. Volvió el rostro para observarla, analizando cada detalle. El pelo desordenado sobre la almohada, la piel perfecta, los labios entreabiertos. Todo en ella le parecía tan familiar y, al mismo tiempo, tan distante. Desde la fiesta, esa sensación de que algo andaba mal no lo había abandonado.
Las sonrisas exageradas, las ausencias inexplicables, las miradas intercambiadas. Todo parecía encajar de una manera que no quería admitir. Cerró los ojos por un momento, tratando de alejar esos pensamientos, pero la imagen de Laura hablando con ese hombre en el pasillo regresó con fuerza. Al día siguiente, Isen se fue temprano. Necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos. En el trabajo apenas podía concentrarse. Las interminables reuniones, hojas de cálculo e informes parecían insignificantes en comparación con la agitación emocional que lo consumía. Revisó su teléfono innumerables veces, esperando un mensaje de ella, tal vez una explicación. Pero nada. Cuando finalmente decidió enviar un simple, ¿está todo bien?, le tomó casi una hora recibir una respuesta breve y fría. Estaba ocupada. Esa palabra resonó en su cabeza como una advertencia. En los últimos meses, Laura siempre parecía ocupada. Citas, reuniones, encuentros con amigos. Pero había algo diferente. La forma en que evitaba ciertos temas, como parecía nerviosa cada vez que él se acercaba sin previo aviso. Las noches en casa se volvieron más tranquilas. Laura hablaba poco y, cuando lo hacía, parecía ensayado. Isen observó cada movimiento de ella, cada rápido intercambio de mensajes, cada sonrisa que se le escapaba cuando pensaba que él no la estaba mirando. La distancia entre ambos parecía crecer cada día, y la duda crecía con ella. Empezó a notar los pequeños detalles. Perfumes que no reconocía, ropa nueva que nunca había visto usada en la casa, llamadas respondidas en voz baja y terminadas rápidamente. Intentó convencerse de que era solo paranoia, que estaba viendo cosas donde no había nada. Pero en el fondo lo sabía. Un día, cuando regresó temprano a casa, encontró el auto de ella en el garaje. El corazón se aceleró. No esperaba verla en casa a esa hora. Entró en silencio, esperando encontrarla en el sofá o en la cocina, pero la casa parecía vacía. Subió las escaleras lentamente, cada paso resonaba en el suelo de madera. Cuando llegó a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Empujó lentamente y se detuvo. La cama estaba deshecha, algo inusual en Laura, quien siempre mantuvo todo impecable. Sobre la cómoda había una copa de vino medio vacía. Sintió que se le daba un vuelco el estómago. El baño estaba cerrado y escuchó un ruido leve, como de agua corriendo. Antes de que pudiera pensar, la puerta se abrió. Laura apareció en albornoz y con el pelo húmedo. Ella se quedó helada cuando lo vio. Hubo un momento de absoluto silencio, donde las miradas se encontraron y, por un segundo, Isen quiso creer que estaba equivocado. Pero luego ella miró hacia otro lado. Vio el pánico en sus ojos. Intentó sonreír, pero ya era demasiado tarde. El olor a perfume de hombre llenó el aire, un olor que nunca antes había olido. Isen no dijo nada. Simplemente se giró y salió de la habitación, bajando rápidamente las escaleras. Laura corrió tras él, llamándolo por su nombre, pero su voz sonó distante. Abrió la puerta principal y salió, sintiendo el aire frío golpear su rostro. Le ardía el pecho y cada paso se sentía más pesado. Se detuvo en la acera, intentando recuperar el aliento. Laura apareció en la puerta, descalza, sosteniendo su bata contra su cuerpo. Ella empezó a hablar, pero él levantó la mano y le pidió que se detuviera. No quería oírlo. No en ese momento. Se subió al auto y condujo sin rumbo, tratando de sacudirse las imágenes que invadían su mente. En los días siguientes, Laura intentó explicarse. Le dije que estaba exagerando, que no había más que malentendidos. Pero cada explicación parecía empeorar las cosas. Isen comenzó a observar aún más, buscando respuestas en los más mínimos detalles. Hasta que un día, sin previo aviso, volvió temprano. Esta vez no había copas de vino ni ropa por ahí. Pero en la casa se hizo un silencio inquietante. Subió las escaleras, sintiendo su corazón acelerarse, y cuando abrió la puerta del dormitorio, lo vio. Laura estaba allí. Y ella no estaba sola. El tiempo pareció detenerse. Isen se quedó en la puerta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Laura, tumbada en la cama, junto a otro hombre. El mundo giró.
Sintió que su sangre corría más rápido y le zumbaban los oídos. Rápidamente se separaron, cubriéndose, pero ya era demasiado tarde. El rostro de Laura estaba pálido y tenía los ojos muy abiertos. El hombre a su lado intentó decir algo, pero Isen no lo escuchó. Se giró y salió de la habitación, bajando las escaleras con pasos pesados. Laura corrió tras él, gritando su nombre y rogándole que escuchara. Pero Isen no se detuvo. Salió de la casa y condujo sin rumbo, con las manos temblorosas sobre el volante. Las imágenes se repitieron en su mente como una pesadilla interminable. Intentó recordar cuando todo había empezado a desmoronarse, pero no encontraba el punto exacto. Era como si algo se hubiera ido rompiendo poco a poco, pieza a pieza, hasta que no quedó nada. Pasó horas afuera, estacionado en un lugar apartado, tratando de calmar su mente. Pero el dolor era insoportable. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a Laura sentada en la sala de estar, con los ojos rojos de tanto llorar. Ella empezó a hablar en cuanto lo vio, pero él volvió a levantar la mano pidiendo silencio. Subió las escaleras y empezó a hacer la maleta. Laura apareció en la puerta, rogándole que se quedara para poder hablar. Pero Isen no respondió. Bajó las escaleras con la maleta en la mano, pasó junto a Laura sin mirar atrás y salió por la puerta. Pero mientras conducía durante la noche, una pregunta seguía dando vueltas en su mente. ¿Por qué Laura parecía tan desesperada? No fue solo arrepentimiento. Fue algo más. Algo que aún no sabía. El silencio en la habitación se sintió más pesado que nunca. Isen permanecía inmóvil, mientras Laura permanecía sentada en el sofá, con la mirada fija en el suelo. Sostenía un vaso de agua con manos temblorosas y las lágrimas ya habían dejado rastros en su rostro. El reloj de la pared marcaba el tiempo con un irritante tic-tac, como burlándose del vacío entre ambos. Isen finalmente rompió el silencio, su voz baja pero llena de algo que apenas podía controlar. ¿Crees que soy estúpido? La pregunta llegó lenta pero bruscamente, y Laura levantó la vista rápidamente, con los ojos muy abiertos, como si la hubieran abofeteado. No. Sacudió la cabeza y trató de hablar, pero se le quebró la voz. Yo solo, no sé cómo. Isen dio un paso adelante, interrumpiéndola. ¿No sabes cómo qué? ¿Cómo me traicionaste? ¿Cómo destruiste todo lo que construimos? ¿Cómo me mentiste en la cara todos estos meses? Él se acercó y Laura se encogió de hombros como si se protegiera. ¿Crees que esto se trata solo de hacer trampa, Laura? Respiró hondo, luchando contra su ira. Porque no lo es. Esto se trata de lo mucho que me hiciste creer que todo estaba bien, mientras te reías de mí a mis espaldas. Laura colocó el vaso sobre la mesa, le temblaban tanto las manos que casi lo deja caer. Por favor, déjame explicarte. Isen se rió, pero fue una risa fría y hueca. ¿Explicar qué? He visto todo lo que necesitaba ver. Ya sé todo lo que necesitaba saber. Se puso de pie de repente, su voz ganando fuerza por la desesperación. ¿No lo sabes? ¿No lo sabes todo? Hay cosas que no te dije porque tenía miedo. Isen se cruzó de brazos, con la mirada fija en ella. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Qué descubriría que eres un mentiroso? ¿Qué descubriría que dormías con otro hombre en nuestra cama? Ella sacudió la cabeza rápidamente y las lágrimas volvieron a caer. No es eso. No lo entiendes. Hay más. Mucho más. Intenté protegerte. Isen dio un paso atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Proteger? ¿Proteger de qué, Laura? Ya he visto suficiente. No hay nada más que puedas decir para empeorar esto. Laura se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Isen se quedó quieto, con los puños cerrados, luchando contra el impulso de irse, pero algo en su tono lo hizo detenerse. Luego lo miró, con los ojos rojos e hinchados pero llenos de algo que él no podía descifrar. El hombre. Ella se sobresaltó, pero tuvo que detenerse para respirar profundamente. El hombre con el que me viste, no es quien crees que es. Isen soltó una risa breve, casi sarcástica. Por supuesto que no lo es.
Es solo un amigo, ¿verdad? Solo alguien que estuvo aquí para hacerme quedar como un idiota. Pero Laura negó con la cabeza. Él es. Él es alguien de quien debería haberte hablado antes. Isen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que Laura lo dijo, la vacilación en las palabras, hizo que algo dentro de él gritara. ¿Quién es él, Laura? Habla pronto. Dudó unos segundos más antes de decir finalmente. Él es mi ex. La confesión fue como un puñetazo. Isen guardó silencio, asimilando todo mientras su mente daba vueltas. Ex. ¿Me estás diciendo que trajiste a un ex a nuestra casa? ¿A nuestra cama? Laura sintió y su voz salió como un susurro. No fue así. No empezó así. Lo juro. Lo encontré por casualidad. Él estaba pasando por un momento difícil y... Isen levantó la mano para detenerla. No quiero escuchar excusas. Quiero saber la verdad. Todo. Ahora. Laura respiró hondo y empezó a hablar rápidamente, como si necesitara sacárselo de la cabeza de una vez por todas. Me sentía solo, Isen. Siempre estabas en el trabajo, siempre ocupada, y yo, comencé a sentirme invisible. Entonces, cuando lo encontré, fue como si alguien me hubiera vuelto a ver. Alguien que me entendiera. Pero nunca planeé que fuera demasiado lejos. Pero las cosas se salieron de control. Empezó a aparecer cada vez con más frecuencia y no podía parar. Isen sintió que se le revolvía el estómago. ¿Entonces decidiste tirar todo lo que teníamos por esto? ¿Por un chico al que ni siquiera deberías haber dejado entrar en tu vida otra vez? Laura lo miró con ojos suplicantes. Sé que cometí un error. Lo sé. Pero hay más, Isen. Sacudió la cabeza, exasperado. ¿Más? ¿Qué más puedes decir que cambie algo? Laura vaciló y esta vez, cuando habló, apenas le salió la voz. Me amenazó. Isen frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que amenazaste? Miró al suelo y las palabras salieron entrecortadas. Descubrió cosas sobre mí. Cosas del pasado. Cosas que oculté incluso de ti. Y me dijo que si no seguía con él me lo contaría todo. Estaba asustado, Isen. Miedo a perderlo todo. Miedo a perderte. Isen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y qué tipo de cosas descubrió, Laura? Ella dudó por un momento, pero luego lo miró directamente a los ojos. Tomé dinero. Dinero de tu cuenta. Me lo transferí a mí mismo. Al principio era para cubrir algunas deudas, pero luego, no supe cómo parar. Isen guardó silencio, procesando esto. Entonces la traición no fue suficiente. ¿Tú también me robaste? Laura empezó a llorar de nuevo, pero él no se movió. Sintió que la ira volvía a aumentar, pero con ella vino algo más. Miedo. Porque ahora todo tenía sentido. Su nerviosismo. Las excusas. Las ausencias. Ella no estaba simplemente haciendo trampa. Estaba escondiendo algo mucho más grande. Y fue en ese momento que Isen se dio cuenta de que aún no era el final. Fue solo el comienzo. Porque si Laura estaba dispuesta a llegar tan lejos para ocultar sus secretos, sabía que había más. Y estaba decidido a descubrirlo. Isen guardó silencio, mirando a Laura como si la estuviera viendo por primera vez. Ella lloró, pero él ya no podía sentir pena. No después de todo lo que había oído. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un golpe, pero por mucho que le doliera, sabía que necesitaba escuchar el resto. Necesitaba entender hacia dónde iba esto. Laura se secó las lágrimas con el dorso de las manos, tratando de recuperar el control, pero su respiración aún era irregular. Se cruzó de brazos, manteniendo su postura firme, a pesar de que su estómago se revolvía. Continuar. Quiero saber qué más escondes. Levantó la vista y dudó por un momento, pero supo que no había vuelta atrás. No solo te robé. La confesión salió como un susurro, pero golpeó duramente a Isen. Dio un paso atrás,
como si necesitara espacio para absorber aquello. ¿Qué quieres decir con no solo de mí? Tragó con fuerza, luchando por mantener la voz firme. De la empresa. Isen sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? Laura bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. Me metí con las cuentas. Pequeñas cantidades al principio. Nadie se dio cuenta. Y luego, cuando la deuda aumentó, continué. Necesitaba tapar los agujeros. Y cuando él se enteró, ella se detuvo, su voz se quebró nuevamente. Exigió una parte. Dijo que si no le daba lo que quería, le contaría todo a usted, a la empresa, a la policía. Isen puso su cabeza entre sus manos, sintiendo el mundo girar. ¿Me estás diciendo que pusiste todo en juego? ¿Todo lo que construimos? Por culpa de él. Ella asintió y las lágrimas regresaron. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. Y cada vez que intenté irme, él retrocedió. Nos amenazó con hablarnos del dinero, de nosotros. Dijo que tenía pruebas. Me sentí atrapado, Isen. No sabía cómo salir de esto. Isen dejó escapar una risa amarga. ¿Atascado? ¿Te sentiste atrapado? ¿Y yo? Estoy aquí, escuchando todo esto, sin saber si puedo confiar en una palabra que sale de tu boca. Soy el hombre que trabajó para dárselo todo a ustedes, a nuestros hijos, y ustedes destruyeron eso. Para él. Laura se acercó y puso las manos sobre su pecho, pero Isen retrocedió. Por favor, escúchame. Intenté parar. Lo juro. Pero él no me dejó. Tenía miedo de que me odiaras, de que lo perdiera todo. Hice todo mal, pero solo quería proteger lo que teníamos. Isen sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Proteger? ¿Lo llamaste protección? Laura cayó de rodillas sollozando, pero él ya no podía moverlo. Se sintió enojado, con Laura, con el hombre, consigo mismo por haber confiado tanto. Se dio la vuelta, cogió las llaves y se fue. El aire frío de la noche lo golpeó en la cara, pero no ayudó a aclarar su mente. Condujo sin rumbo, intentando juntar las piezas. La imagen de Laura arrodillada en el suelo volvía a él una y otra vez, pero la apartó. No podía dejar que la culpa se apoderara de mí. No después de lo que hizo. Cuando finalmente se detuvo, estaba frente al edificio de oficinas. Entró por la puerta lateral, usando su placa, y subió las escaleras hasta su habitación. Se sentó en la silla, mirando la pantalla de la computadora como si esperara que las respuestas aparecieran allí. Abrió los archivos financieros de la empresa, revisando números y transacciones hasta que encontró lo que estaba buscando. Movimientos extraños, lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos, pero lo suficientemente frecuentes como para sumar una cantidad significativa. Cada transacción llevaba el nombre de Laura. Isen sintió una opresión en el pecho. Quería gritar, romper todo, pero sabía que eso no solucionaría nada. Necesitaba actuar. Al día siguiente, fue al despacho de un abogado. Explicó la situación, omitiendo los detalles más personales, y pidió consejos sobre cómo proteger la custodia de los niños y los bienes familiares. El abogado fue directo. Con las pruebas que tenía, el caso era sólido, pero el tema de la empresa complicó todo. Isen sabía que debía tener cuidado. No quería destruirlo todo, pero tampoco podía permitir que Laura se saliera con la suya. Cuando regresó a casa esa noche, Laura lo estaba esperando. Tenía los ojos hinchados y su rostro pálido mostraba que había estado llorando todo el día. Cerró la puerta detrás de él y se quedó allí por un momento, esperando que ella dijera algo, pero fue él quien habló primero. Fui al abogado. Laura se estremeció, como esperando un golpe. Isen continuó. No sé qué pasará a partir de ahora, pero sí sé una cosa. Eso se acabó. Tú y yo. Terminó. Ella empezó a llorar de nuevo, pero él la detuvo. No tiene sentido llorar ahora. Lo hiciste. Tú elegiste esto. Laura se dejó caer en el sofá con el rostro enterrado entre las manos. Todavía te quiero. Eso nunca cambió. Isen sintió un nudo en la garganta, pero lo ignoró.
Amar nunca fue suficiente, Laura. No cuando no hay confianza. Pasó la noche en la habitación de invitados, escuchando sus sollozos provenientes del pasillo. Pero por mucho que le doliera, sabía que no había vuelta atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que le quitaban un peso de encima. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba listo para seguir adelante, con o sin Laura. Al día siguiente, Laura ya no estaba en casa cuando despertó. Dejó una carta sobre la mesa disculpándose y diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo. Isen no sabía si eso era cierto o simplemente otra excusa, pero ya no le importaba. Guardó la carta en un cajón, cogió su teléfono y empezó a planificar sus próximos pasos. Pero incluso mientras organizaba su nueva vida, no podía quitarse la sensación de que la historia aún no había terminado. Había algo en Laura, en la forma en que suplicaba, que le inquietaba. Como si todavía hubiera algo que no supiera. Y eso fue lo que más le asustó. Isen se sentó en el borde de la cama de la habitación de invitados, sintiendo el peso de la madrugada sobre sus hombros. El silencio en la casa parecía más denso que nunca, como si llevara el eco de las últimas palabras de Laura. Todavía podía oír su voz en su cabeza, rogando ser escuchada, tratando de justificar lo injustificable. Pero lo único que podía sentir era el vacío. No hubo más ira ni más conmoción. Solo un vacío frío, casi paralizante. Miró su celular en la mesa de noche, pero no había ningún mensaje. Ningún intento por su parte de ponerse en contacto desde que se fue esa mañana. Esto debería haber traído algo de alivio, pero el silencio solo aumentó la sensación de abandono. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la calle vacía, iluminada solo por tenues farolas. Afuera, el mundo transcurría con normalidad, pero dentro de esa casa todo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido desde la noche en que se supo la verdad. Se preguntó si Laura realmente lo sentía o simplemente estaba desesperada por salvar su propio pellejo. Sus lágrimas, los temblores en sus manos, las súplicas, todo podría haber sido real, pero después de tantas mentiras, ¿cómo podría saberlo? Isen cerró los ojos, tratando de alejar los recuerdos, pero las imágenes volvieron con fuerza. Recordaba cada detalle, lo vulnerable y calculadora que parecía al mismo tiempo. Pensó en el hombre que ella trajo a sus vidas, la traición que presenció con sus propios ojos, pero lo que más le molestó fue la manipulación. Ella no solo rompió la confianza, sino que también le robó la seguridad que siempre pensó que existía entre ellos. Y ahora estaba allí, solo, intentando recoger los pedazos de lo que quedaba. Los días siguientes fueron largos y agotadores. Isen volvió al trabajo, tratando de concentrarse, pero cada correo electrónico, cada llamada parecía banal a la luz del caos emocional que enfrentaba. Pasó horas revisando documentos de la empresa, buscando formas de reparar el daño causado por las acciones de Laura. Llamó a abogados, se reunió con contadores e hizo todo lo posible para mantener la situación bajo control, pero por mucho que intentara concentrarse en los números, sus pensamientos volvían a ella. Se preguntó dónde estaría Laura, si se había escapado o si simplemente estaba esperando el momento adecuado para reaparecer. Y aunque intentó negarlo, una parte de él todavía quería respuestas. Cuando finalmente recibió un mensaje de ella, sintió que su corazón se aceleraba. Fue breve, pidió reunirse con él en un café remoto, lejos de miradas familiares. Dudó, pensando en ignorarlo, pero sabía que no podía continuar sin entender qué más tenía que decir. Al día siguiente se dirigió al lugar acordado, llegando temprano para observar el entorno. Laura apareció unos minutos después, visiblemente demacrada, con profundas ojeras y expresión cansada. Se sentó a la mesa con cuidado, como si temiera cualquier movimiento en falso. «Solo quiero hablar, por favor». Isen permaneció en silencio, mirándola mientras ella se retorcía las manos nerviosamente. Respiró hondo antes de continuar. «No estoy aquí para pedirte que me perdones. Sé que esto es imposible. Solo necesito que me escuches, porque hay cosas que aún no sabes». Se cruzó de brazos, manteniendo su postura firme. «Ya has mentido mucho, Laura. ¿Por qué debería creer todo lo que dices ahora?» Ella bajó los ojos, pero luego los volvió a levantar, mirándolo con una intensidad que él no esperaba. «Porque no tengo nada que perder».
Laura empezó a hablar de cómo la relación con el hombre que trajo a casa había comenzado como un reencuentro inocente. Ella dijo que al principio él parecía dispuesto a ayudarla con sus problemas financieros, pero rápidamente se convirtió en algo más oscuro. Explicó que él comenzó a amenazarla, no solo con el dinero que malversó, sino también con información personal que podría destruir su reputación. Isen escuchó en silencio, sintiendo que la ira regresaba a medida que sus palabras fluían. Sabía que había más, que Laura todavía se aferraba a partes de la historia, pero no la interrumpió. Cuando terminó, permaneció en silencio, esperando su reacción. Isen respiró hondo, sintiendo el peso del dilema que tenía ante él. Una parte de él quería dejarla lidiar sola con las consecuencias de sus propias decisiones. Pero a otra parte, una parte que odiaba admitir, todavía le importaba. No porque todavía la amaba, sino porque ella era la madre de sus hijos y él no podía simplemente darle la espalda. ¿Entiendes lo que hiciste?, finalmente preguntó y Laura asintió lentamente. Destruí todo. Isen negó con la cabeza. No se trata solo de lo que destruiste. Se trata de lo que pones en riesgo. Nuestra familia, la empresa, la vida que construimos juntos. ¿Y ahora quieres que crea que lo sientes? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sé que nada de lo que diga solucionará esto, pero haría cualquier cosa para deshacer lo que hice. El silencio volvió a apoderarse de la mesa, pero esta vez fue interrumpido por una notificación en su celular. Laura miró la pantalla y palideció. Isen vio el pánico en su rostro y agarró el teléfono antes de que pudiera ocultarlo. El nombre en el mensaje hizo que se le hundiera el estómago. Fue él. El hombre que había puesto su mundo patas arriba. Isen leyó las palabras rápidamente y sintió que su ira aumentaba. Exigía más dinero y amenazaba con exponer a Laura ante la policía y sus hijos. Isen se levantó de repente, haciendo que su silla raspara el suelo. Vamos a terminar con esto. Laura lo miró asustada. ¿Qué? ¿Cómo? Él la miró con voz firme. Yo resolveré esto. Pero no para ti. Para los niños. Y porque no dejaré que este hombre siga controlando lo que queda de mi vida. Laura asintió y se secó las lágrimas mientras Isen salía del café. No miró hacia atrás. Estaba decidido. No importa lo que tuviera que hacer, pondría fin a la situación. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había recuperado el control. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que estaba listo para afrontarla. La duda aún rondaba sobre lo que haría Laura a partir de ahora, pero una cosa estaba clara, Isen no permitiría que el pasado definiera su futuro. Isen salió del café con pasos firmes, pero su corazón latía aceleradamente. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver, pero ya no había lugar para la vacilación. El nombre del mensaje aún ardía en la pantalla del celular de Laura, como si fuera un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. En ese momento, Isen ya no pensó en ella. No pensé en el amor que habían compartido ni en los momentos felices. Todo esto parecía lejano, como un recuerdo de otra vida. Ahora lo único que importaba era poner fin a ese ciclo de mentiras, amenazas y destrucción. Condujo por calles vacías, con la mente dando vueltas en posibilidades y planes. Al llegar a casa, se sentó en su oficina, rodeado de carpetas y documentos que habían sido parte del proceso para descubrir la verdad. Las pruebas estaban ahí, transacciones bancarias, mensajes, registros de llamadas. Tenía todo lo que necesitaba para involucrar a la policía, pero sabía que eso también destruiría por completo a Laura. Y, por mucho que una parte de él quisiera verla pagar por todo lo que había hecho, otra parte todavía se aferraba a la necesidad de proteger a sus hijos, de mantener intacta la imagen de la madre que conocían. Isen sabía que no podía actuar solo por ira. Tenía que ser estratégico. Cuando Laura llamó esa noche, él respondió sin decir una palabra. Al otro lado de la línea, su voz sonaba temblorosa, casi irreconocible. ¿Quiere más dinero? Dijo que me expondrá ante mis padres, ante nuestros hijos. Dijo que va a acabar conmigo, Isen. No sé qué hacer. Cerró los ojos y sostuvo el teléfono con fuerza. Tienes que afrontarlo. Tienes que dejar de correr.
Laura empezó a llorar, pero él no se rindió. Debes decidir si vas a seguir viviendo con miedo o afrontar lo que has hecho. Porque ya lo he decidido. Se quedó en silencio, como si finalmente se diera cuenta de que Isen ya no estaba allí para salvarla. Al día siguiente, Isen encontró al hombre. Fue a la dirección que había descubierto durante sus investigaciones y esperó. Cuando apareció, Isen se acercó a él sin dudarlo, mirándolo directamente a los ojos. La conversación fue corta. El hombre sonrió al principio, como si estuviera seguro de tener el control de la situación, pero Isen fue claro. Lo tengo todo. Pruebas, registros, testigos. Si das un paso más, acabaré contigo. Y no me refiero solo a la policía. Estoy hablando de todos. Expondré cada detalle. Me aseguraré de que ya no puedas caminar por la calle sin que te reconozcan. La sonrisa del hombre desapareció. Intentó reaccionar, intentó intimidar, pero Isen no retrocedió. Esta vez estaba preparado para llegar hasta el final. Laura recibió la noticia más tarde y su reacción fue una mezcla de alivio y culpa. Ella le dio las gracias, pero Isen no respondió. Ya no había lugar para la reconciliación. Sabía que lo que había hecho no era por ella, sino por sus hijos y por su propia paz. Sin embargo, también sabía que esto no significaba el fin del problema. Laura todavía tendría que lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones y él no sería parte de ese proceso. En los meses siguientes, Laura enfrentó la caída. Fue despedida de la empresa después de que Isen decidiera exponer un fraude interno. Aseguró que se minimizaron los daños para evitar un derrumbe mayor, pero Laura no escapó a las consecuencias. Perdió su trabajo, su reputación y gran parte del círculo social que había construido a lo largo de los años. Sin opciones, se mudó a un pequeño departamento, lejos del barrio donde vivían. Los niños pasaban la mayor parte de su tiempo con Isen, quien obtuvo la custodia primaria después de un proceso agotador pero necesario. Laura luchó por mantener el contacto con ellos, intentando reconstruir la relación destruida por la traición y la mentira. Pero las visitas fueron tensas y los niños tardaron un poco en perdonarla. Isen, por otro lado, encontró la fuerza para seguir adelante. Se volvió a centrar en su carrera, pero también empezó a hacer espacio a cosas que había dejado de lado. Volvió a correr por las mañanas, a leer los fines de semana y, finalmente, empezó a salir con amigos. Fue durante una de estas salidas cuando conoció a Rachel, una mujer de sonrisa fácil y mirada sincera. Era diferente a Laura en casi todos los sentidos, pero al mismo tiempo parecía llenar los espacios vacíos que quedaban. No fue fácil al principio, especialmente porque Isen todavía cargaba con restos de dolor y desconfianza, pero Rachel fue paciente. Ella escuchó cuando él necesitaba desahogarse y le dio espacio cuando necesitaba estar en silencio. Poco a poco, ella trajo a su vida una ligereza que él ni siquiera sabía que necesitaba. Laura, por otro lado, se arrepintió. Intentó empezar de nuevo, pero la vergüenza y la culpa la perseguían allá donde iba. El hombre que destruyó su vida desapareció después de que Isen lo confrontara, dejándola sola para lidiar con las consecuencias. Pensó en buscar ayuda, pero el orgullo la detuvo. Continuó intentando volver a ponerse de pie, pero cada intento parecía llevarla de regreso al punto de partida. Pasó el tiempo y los niños empezaron a adaptarse a la nueva realidad. Isen se aseguró de protegerlos, asegurándose de que tuvieran el apoyo emocional que necesitaban para afrontar la ruptura. Pero Laura sabía que su relación con ellos nunca volvería a ser la misma. Continuó viéndolos, pero cada encuentro era un recordatorio de lo que había perdido. Isen siguió adelante. El proceso de divorcio finalizó y él se centró en construir una nueva vida. Aprendió a confiar nuevamente, pero sin olvidar nunca las lecciones que le había dejado la experiencia. Sabía que el dolor de la traición no desaparecería por completo, pero también sabía que no dejaría que eso lo definiera. Rachel estuvo a su lado en cada paso del camino, demostrando que el verdadero amor no se construye sobre ilusiones, sino sobre el respeto y la lealtad. Laura permaneció estancada en el pasado. Por mucho que lo intentara, nunca podría liberarse del peso de las decisiones que tomó. Y aunque intentó justificarse ante sí misma sus errores, en el fondo sabía que había destruido lo único que realmente importaba.
Vio a Aizen avanzar y se dio cuenta de que había encontrado lo que ella nunca supo valorar, la paz. Esta historia es un recordatorio de cómo la traición puede dejar huellas profundas, no solo en quienes son traicionados, sino también en quienes traicionan. Es una prueba de que las elecciones tienen consecuencias y de que, por doloroso que sea, la verdad siempre sale a la luz. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y comparte tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerda, este canal no admite trampas de ningún tipo, aquí te mostramos las consecuencias para que puedas reflexionar sobre tus propias decisiones. Gracias por acompañarnos hasta el final de este intenso y apasionante viaje.